Listo, ya está. Eh, Nosotros nos habíamos quedado la semana pasada acerca de las esporas bacterianas, que quedó claro, inclusive habíamos visto las formas de la clasificación de las bacterias por su forma, por su tipo de reproducción, por el tipo de tinción, por la obtención de energía, ¿no? Entonces, de ahí nosotros habíamos visto diferentes, ¿ya? Y habíamos visto que las esporas bacterianas, pues, vienen a ser aquellas que principalmente son bacterias que frente al entorno, frente a los factores que se encuentran en su medio externo, se encapsulan, se vuelven mucho más resistentes a las temperaturas, a la radiación ultravioleta, al sol, inclusive a ciertos productos. Por eso es que cuando se utiliza ciertos elementos que se van a necesitar usar nuevamente, entonces, tienen que pasar por un proceso bastante estricto como la limpieza, la desinfección y también lo que viene a ser la esterilización, ¿no? Para eliminar por completo este tipo de esporas. Son resistentes al pH, son, o sea, casi, casi indestructibles, ¿no? Pero hay ciertos métodos que sí nos ayudan a eliminar las esporas bacterianas, ¿no? Por ejemplo, el punto de ebullición por un por un periodo más extenso. También ciertos antibióticos, ¿no? Ciertos, inclusive hasta ciertos estilos de vida. ¿Por qué? No sé si ustedes habrán escuchado acerca del pH, ¿no? Que nosotros de preferencia no deberíamos tener un medio ácido, sino ligeramente alcalino. ¿Por qué? Porque la alcalinidad, ligeramente digo, ¿no? Porque el llegar a ser alcalinos completamente también puede ser tóxico. No hay que abusar, no hay que llegar a los extremos. Nuestro medio es casi neutro. Para que me puedan entender, porque esto se lleva, por ejemplo, en química, perdón, sí, en química y en la parte de lo que es farmacología, ¿no? Farmacia. Pero también lo van a escuchar acerca del pH. Y es importante que ustedes conozcan. El pH viene a ser una medición de todos los elementos, todos los elementos. Es una medida, ¿no? Es como decir una regla. Yo mido la distancia desde mi asiento hasta la computadora. Es así, una medida. Igualito es el pH. Es una medida en el cual va desde 0 hasta 14. 0 significa completamente ácido. Ácido, ácido, ácido. Una sustancia ácida. 7 viene a ser neutro. 14 alcalino. Ácido, completamente ácido, el ácido clorhídrico, ¿no? Ese viene a ser prácticamente un pH 0, 0,1, muy ácido, que destruye, ¿no? El ácido muriático destruye sustancias ácidas. Neutro, la sangre, por ejemplo, tiene 7, 7,5 o 6,5, ¿no? Neutro. Alcalino, 14, la soda cáustica. Entonces se dan cuenta que los extremos también son malos, ¿no? O bien ácido, 0 o 14, también muy alcalino no es bueno. Por eso se dice que nuestro cuerpo vive en un equilibrio. Cuando se vuelve muy, muy, muy ácido, por ejemplo, 5, ¿no? Entonces da pie a ciertas enfermedades. Por lo tanto, hay que tratar de equilibrarlo a un medio ligeramente alcalino, por decir 7, 8, ¿no? Entonces, así se va a nivelar nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, exacto, muy bien, Romero, la homeostasis, ¿no? De lo que se habla la homeostasis. Entonces, estas esporas mueren, por ejemplo, frente a este tipo de situaciones, cuando nosotros logramos equilibrar nuestro pH. Cuando lo logramos equilibrar, ahí sí, mueren, ¿no? A pesar de que son muy resistentes a diferentes circunstancias, pero sí, puede desaparecer. No es que sean indestructibles completamente, tampoco.
Habíamos hablado de las bacterias que existían de dos tipos según el beneficio o enfermedad, ¿no? Existen las bacterias beneficiosas o benéficas que ayudan a nuestro cuerpo a mantener su salud. En cambio, también existen bacterias patógenas que pueden ser externas, normalmente vienen de la parte externa de nuestro cuerpo, ingresan y ocasionan alteraciones en nuestras células, tejidos y por consiguiente, pues genera un proceso patológico, genera una enfermedad, ¿no? ¿Cuántas bacterias hay? Uf, hay infinidad de bacterias y aún así hay más y más y más que se están volviendo resistentes, ¿no? Por eso hay que tomar conciencia, por favor, si alguno de ustedes, todos, hay que ser mentirosos, ¿no? En algún momento nos hemos automedicado. No hay que volverlo a hacer, ¿no? Así como los niños cuando aprenden su lección. No lo voy a volver a hacer. Pongan su manito y digan, no, no voy a volver a automedicarme, ¿no? Sí, es importante, porque si no, las consecuencias van a ser fatales más adelante. Cada vez se están creando nuevos antibióticos o antibacterianos cada vez más potentes, más fuertes. Y va a llegar un determinado momento que estos medicamentos tan fuertes y potentes ya no van a ser efectivos, ya no van a ser efectivos. No se dejen guiar por el Google. De repente me duele la cabeza, estoy de repente con secreción nasal, estoy y busco mis síntomas. Me siento tal cosa y el Google dice, tienes una bacteria mortal, ¿no? No, para eso están los médicos, para eso está el profesional de la salud que puede detectar y diagnosticar las enfermedades, ¿no? Ya, no hay que dejarnos guiar por el internet porque no todas las páginas de internet traen la información verdadera, no todo, ¿ya? Es así como una bola de nieve. Alguien ingresa a internet, suelta, ¿no? Un poco de nieve va cuesta abajo y se hace una bola muy grande, ¿no? De una bola pequeña se hizo una bola inmensa. Y es así, porque pasa de una persona a otra, cuando pasa a otra, es como un chisme. El chisme era pequeñito y después, cuando llega a la 10ª persona, ya se convirtió en un drama, en toda una telenovela, ¿no? Completa. Ujú. Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Sí, el uso indiscriminado de antibióticos definitivamente no es positivo, no es para nada, nada positivo. Tiene que ser específicamente prescrito, bien dosificado para saber cada cuántas horas y por cuánto tiempo. Miren, fíjense ahora que estamos en emergencia, lamentablemente por el dengue. Es una cosa tan terrible porque nuestro cuerpo, todos los órganos de nuestro cuerpo se inflaman por ese tipo de microorganismos, ¿no? Lamentablemente abusamos, aunque no lo crean, de muchos medicamentos como los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. A veces usan ibuprofeno, naproxeno para el dolor, pues, ¿no? Porque produce bastante dolor el dengue. Y eso, sin saber, la persona puede complicar más la situación. Y más aún si toma aspirina, el ácido acetil salicílico, peor. Se puede convertir en un dengue hemorrágico. Y están muriendo muchas personas. Definitivamente, los que están, por ejemplo, en el norte, Piura, Lambayeque, La Libertad, los que están en Ica, en Lima, considérenlo. Fiebre, persona con fiebre, ya así no tenga ningún otro síntoma, considérenlo como febril, paciente febril. Eso quiere decir sospecha de dengue.
y a cualquiera le puede pasar por más que tú te cuides, ¿ah? Por más que tú te cuides, usas repelente, pero pareciera que estos vectores, que estos insectos ya se han venido, pero ya súper, hiper, mega potenciados, porque se burlan del repelente, se burlan de las mallas, se burlan de los espirales, ya uno no sabe qué hacer. Y a nivel internacional, no sé si habrán visto de que en Argentina, por ejemplo, ha habido una invasión de mosquitos tan terrible, Dios mío, yo nunca había visto una cosa tan horrorosa que entran a su casa y hay un manto oscuro de puros zancudos, mosquitos. Ay, qué terror, qué feo, ¿qué es esto, no? Ya todo lo que es el cambio climático, inclusive la misma invasión, la misma depredación del mismo ser humano, nos está pasando consecuencias, ¿no? Nos está ocasionando consecuencias. Bueno, entonces regresemos a lo que estábamos mencionando, que dentro de las bacterias benéficas teníamos a la microbiota y al microbioma, ¿no? Ejemplo de ello viene a ser lo que las bacterias que encontramos en ciertos medios de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso del intestino, ¿no? Del intestino tenemos lo que es la Escherichia coli. La Escherichia coli, mientras esté en el intestino, no hay ningún problema. Cuando produce algún tipo de inconveniente en la Escherichia coli, cuando, por ejemplo, la persona tiene esta bacteria en el estómago. Ahí sí no. Por ejemplo, acudió, supongamos, a un servicio higiénico en la calle y no se lavó adecuadamente las manos, ¿no? Se expulsa a través del intestino, pero se olvidó, pasaron unas horas, seguía en la calle y le dio hambre. No tenía las manos bien lavadas y pues con esa mano contaminada se empezó a comer. Entonces, al ingreso por medio de la boca, los alimentos, junto con los alimentos, entonces ahí pues llegó al estómago. Y es ahí donde puede producir pues las infecciones, ¿no? Gastrointestinales. Porque no es el medio que le corresponde, el medio que le corresponde es en el intestino. Igual en el caso de la mujer, la vagina tiene una bacteria llamada lactobacillus. Es beneficiosa siempre y cuando esté en la vagina. ¿Por qué? Porque lo que va a producir es ese medio ácido. ¿En qué nos beneficia esta bacteria? Hace de que la vagina de la mujer sea ácido y evita que los microorganismos que se encuentran en el exterior puedan ingresar y puedan ocasionar infecciones vaginales. Mantiene la acidez del medio donde vive. ¿Ya? Entonces son beneficiosas, son benéficas, no producen enfermedad, mientras y siempre y cuando estén en su medio. Igual en la piel, ¿no? En la piel va a generar que se mantenga esa barrera. La piel viene a ser la primera barrera de protección. Estas bacterias benéficas también se alimentan de los elementos extraños, ¿no? Que puedan ocasionar enfermedades en el cuerpo, en la piel específicamente. Muy bien. Ahora vamos con las bacterias patógenas, que esto también lo habíamos explicado, ¿no? Que dentro de un momento vamos a preguntar lo que les había pedido para el día de hoy, ¿no? Teníamos varios grupos, pero solamente hemos mencionado algunas, porque existen, como les dije, una gran variedad de enfermedades infecciosas o también enfermedades transmisibles, ¿no? Producidas por bacterias específicamente. Tenemos la enfermedad llamada salmonelosis. Todas estas producen fiebre, dolor abdominal, cólicos, también producen evacuaciones líquidas, ¿no? Hasta el color de las evacuaciones puede cambiar también. Y eso hay que tenerlo en cuenta para poder saber qué tipo de microorganismo es.
Puede también darse inclusive presencia de sangre, de rasgos de sangre, lo que se conoce como disentería, ¿no? Eso también puede producir este tipo de bacterias. Salmonelosis, cólera, gracias a Dios erradicado, pero no de todo el mundo, sino solamente del Perú. Y ojalá Dios quiera que jamás regrese. Pero así como vamos en lo que es el saneamiento ambiental, que en cualquier momento puede aparecer y que no estamos libres de los desastres naturales, también. GECA, ¿qué era GECA? Gastroenterocolitis aguda, ¿no? También producida por bacterias. La listeriosis, ojo, la enfermedad se llama así, ¿no? Gonorrea, que si bien es cierto, no es precisamente una infección gastrointestinal, pero puede producir pues afecciones en el tubo digestivo, ¿no? La tuberculosis, que si bien es cierto, es una infección respiratoria, netamente, o netamente no, que su ingreso es respiratorio, pero no solamente afecta a los pulmones, sino que también puede afectar a otros órganos, incluyendo el tubo digestivo, ¿ah? O bien el tubo digestivo o sus anexos. Teníamos las infecciones del tracto urinario, que venían a ser, pues, enfermedades como la cistitis, uretritis y la pielonefritis. Cistitis a nivel de la vejiga, especialmente en mujeres, por, eh, porque la uretra es corta y por lo tanto existe mayor probabilidad de que ingrese este tipo de bacterias que afectan o que infectan al tracto urinario, ¿no? Pero hay que quitarnos un mito de la mente, de la cabeza. Muchas personas tienen prácticamente grabado en su chip mental esto, pero hay que quitarlo, por favor, ¿ya? El chip, o mejor dicho, la información de nuestro chip del cerebro que tenemos que quitar, es que todas las infecciones del tracto urinario y las infecciones vaginales vienen a ser por solamente, ojo, por el contacto sexual, o sea, indiscriminado, ¿no? Lo que nosotros conocemos como promiscuidad. Inclusive profesionales de la salud tienen este estigma. Llegan las mujeres con algún tipo de, por ejemplo, cistitis o de repente una infección vaginal y les dicen, ¿y con cuántos hombres te habrás metido? Pues así, en ese tipo de palabras, en ese tipo de expresiones, sin saber que de repente ha sido por utilizar algún tipo de servicio higiénico contaminado, puede darse, porque de repente, o también otro estigma que es solamente por la mala limpieza, o sea, por, eh, ay, que eres sucia, no te cambias seguramente la ropa, la ropa interior, no, tampoco nos, ojo, no estoy diciendo que no es por eso, sí, es uno de los factores, una de las probabilidades, pero no siempre es por eso, a veces también puede ser por limpieza excesiva también, ¿ya? Entonces hay que quitarnos ese estigma y pues evitar ese tipo de violencias verbales que lo único que hacen es ahuyentar a los pacientes, porque tú le dices eso o te dicen a ti, ponte tú en el lugar del paciente, que a ti te digan eso, que estén dando ya por sentado de que eres promiscuo o eres promiscua y de repente quizá ni siquiera has tenido actividad sexual. Entonces, ¿cómo te sentirías? Hoy yo jamás regreso, ya no voy, ya no voy a esa posta, no voy al hospital, ya es más, ya no iría ninguno a ningún tipo
de médico, ginecólogo, o de repente no iría al médico general porque pensaría que me van a decir lo mismo, porque así como piensa uno, pueden pensar varios, puede ser, ¿no? Entonces, ese tipo de violencia hay que evitarlo en lo posible. Ya, entonces la cistitis puede darse por muchos factores. Puede ser por excesiva limpieza, puede ser por el uso de toallas higiénicas sintéticas. Por eso es que siempre tienen que ser de algodón las toallas higiénicas. Es más, si tienen la posibilidad de usar las copas menstruales, úsenlas, úsenlas. Hay que, por cuidado de nuestro medio ambiente, por cuidado de nuestra zona íntima, hay que aprender, ¿no? Es, mm, si bien es cierto, es reutilizable y a muchas personas no les agrada esa idea, pero es bastante limpio, es bastante seguro, ¿no? Así sea el flujo que tenga, si es abundante, igual, ¿ya? Entonces, eso va a evitar también el uso de ciertos, por ejemplo, las toallas higiénicas pueden producir muchas infecciones. El uso de ropa interior que sea de algodón, de preferencia, ¿ya? Y pues Mis, sí, sí, dime. Visita a ver, ¿cómo lo tengo? Como una duda, no sé. Ujú, Bueno, hay también estos casos que se pueden producir, por ejemplo, donde hay parejas, donde, por ejemplo, el varón puede, o sea, ser alcohólico, por ejemplo, llega después de estar, por ejemplo, en una fiesta o ya compartiendo ujú. con sus amistades, llega y, por ejemplo, ya bueno, ¿no? Como dicen vulgarmente, agarra a su mujer, ¿no? Pero sin haberse hecho una limpieza, o sea, sin haber tenido una higiene, también se pueden contar, o puede haber estos casos de Infección. contagios de infecciones. Sí, 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 también. No precisamente una ITS, pero sí puede ser una infección vaginal. ¿Por qué? Porque en el caso de lo que es el prepucio y el glande, o sea, en el pene del varón, tiene una cubierta, ¿no? Tiene una piel que cubre el glande. Y debajo de esta piel, que viene a ser el prepucio, supuestamente se retrae, ¿no? Ahí, cuando el varón micciona, cuando el varón eyacula, porque no digamos que no eyacula, sí, tiene sus emisiones nocturnas también, ¿no? Entonces, ahí, si no tiene una buena higiene, se forma una capa que se llama esmegma, que es como una especie de requesón, ¿no? Como una capita blanca, ¿no? Eso, por ejemplo, tiene que asearse todos los días tiene que hacerse porque él puede tener una infección más adelante o en el caso de que ya tenga contacto sexual también pues puede generar infección vaginal a la mujer, ¿no? Porque le está alterando también, está ingresando este tipo de, no sabemos si de repente tiene algún tipo de microorganismo, ¿no? Entonces sí, sí es importante. Lo decía también porque, o sea, se ve también, por ejemplo, en esas fiestas donde hay, o sea, están tomando y van, Ujú. bueno, al baño, vuelven, ni siquiera se han lavado la mano, siguen tomando, entre ellos están girando el vaso, la botella, bueno, ¿no? En eso yo Mm. también, o sea, Pero no sé, ahora que mencionas eso, Jara, no sé qué cosa. Por ejemplo, muchas personas, pero antes de decirles esto, por favor, es una apreciación personal y también no quiero que tergiversen mis palabras, ya, lo que les voy a decir. No sé si a ustedes les habrá pasado, es mi impresión, quizá de repente, ¿no? Pero muchas de las personas, por ejemplo, que viven en la calle, que han estado en estado de abandono por que son alcohólicas y viven en la calle, por ejemplo, prácticamente, ¿no? O que de repente usan algún tipo de droga. Por ejemplo, durante la pandemia, los casos que llegaban no eran de estas personas. Quizá, bueno, será porque no estaban registradas, pero a veces en la comunidad sí o sea, cuando se hace salud comunitaria, uno sí se puede percatar de eso que tú encontrabas a las personas que ya son conocidas, pues, ¿no? De que
son de beber, que están constantemente, son alcohólicos y no se enfermaron de COVID, o no sé si se enfermaron, pero creo que su cuerpo ni el virus los quería porque seguían igualitos, seguían igualitos. Yo no sé si tienen algún tipo de inmunidad o qué pasa, pero bueno, claro, al final tienen consecuencias pues peores, ¿no? Cáncer de hígado, infecciones, otro tipo de cosas, ¿no? Pero ahora yo no les estoy diciendo, ah, no, sí de tanto alcohol en el cuerpo, exactamente, González. ¿Qué será, no? Pero con eso tampoco les estoy diciendo, ahora pónganse a beber todos los días que nos vamos a volver inmunes. No vayan a tergiversar mis palabras, por eso les digo. Pero no sé si sería mi impresión o les ha pasado de repente a algún conocido de la zona donde viven, del vecindario, ¿no? Que ah, les ha pasado eso, ¿no? Sí, Alarco. Profesora, buenas tardes. Sí, ha Ujú, pasado aquí en mi zona también, profesora, justamente eso, que cuando empezó el COVID, eh, tenía un tío en que le ha dado el COVID, ujú, pero él era, o sea, alcohólico, pues, ¿no? ujú. Y era incluso, profesora, asintomático. Ah, ya ves. Asintomático, ¿no? Y él seguía tomando. Yo, ¿para qué me voy a vacunar? Yo así nomás estoy bien. El mejor remedio es el alcohol, decía. El alcohol, ya ves, entonces, no era mi apreciación, porque sí, y tú los veías inclusive sin protección, ¿no? En la calle, cuando estábamos en pleno repunte de casos, ¿no? ¿Qué cosa o por qué? No me explico por qué sería, pero vuelvo a repetir, no significa de que tomemos ese ejemplo, ¿no? Y bueno, pues, pero a lo que mencionaba su compañera Jara, sí, no necesariamente alguna infección de tipo genital, pero sí otro tipo de infecciones puede llegar a tener, ¿ah? Por ejemplo, el hecho de estar compartiendo el mismo vaso, tú no sabes, ¿no? ¿Quién tiene algún tipo de infección? Por ejemplo, la tuberculosis puede pasarse, ¿no? Las personas que algún tipo de infección bucal, en la cavidad oral, están ahí, inclusive han hecho estudios, no sé si ustedes habrán escuchado. Ojo, no es un chisme, no es chisme, chisme, sino es algo verdad certificado que, por ejemplo, cuando ustedes tienen pareja y se dan sus, sus besos apasionados, ¿no? Tienen que fijarse que su pareja no tenga caries, porque la caries se pasa de una persona a otra, ¿no? Con el constante contacto en la saliva. Entonces, nada de caries, tienen que curarse bien, bien sus dientecitos, ya saben, antes de darse un ósculo. Entonces, tienen que curarse toda su dentadura para no tener este tipo de problemas. Hay estudios que han certificado de que sí se pasa, ¿no? También este tipo de problemas. Listo, entonces, regresando a las infecciones del tracto urinario, bueno, pues tenemos la cistitis, tenemos lo que es la uretritis, cistitis a nivel de la vejiga, que es el más frecuente en las mujeres. La uretritis, también frecuente en mujeres, y la pielonefritis, pero que es más frecuente en varones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el varón tiene la uretra más larga, ¿cuál es el problema? Que la bacteria puede ir subiendo, puede ir ascendiendo hacia el riñón, ¿no? Y cuando llega al riñón, pues es mucho más complicado, los medicamentos, los antibióticos que requiere son mucho más mm, fuertes, necesita bastantes días de tratamiento. Entonces, eso es lo que se da ahora también. No es bueno de que la mujer tenga muy frecuente las infecciones urinarias. Habría que ver, buscar la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, las mujeres embarazadas de por sí tienen tendencia a tener ITU, ¿no? Infecciones urinarias. También las mujeres que tienen sobrepeso también
tienen tendencia. Las personas que tienen mala higiene, tienen de repente una forma de limpieza muy particular, como ya les había mencionado, que las bacterias que se encuentran alrededor del ano pueden pasar hacia la uretra y pueden generar infecciones, ¿no? Entonces hay que también saber cómo es que la mujer se limpia, que es muy diferente en el varón, ¿no? La candidiasis, sí, sí, la candidiasis, pero en el caso de la Cándida albicans viene a ser un hongo, ¿ya? Hay diferentes tipos de infecciones vaginales, pero ese es de tipo micótico, fúngico, ¿no? Hongo. ¿Mm? Sí, el cuidado de la flora vaginal es muy importante, muy, muy importante. Así que ya saben, si tienen sus ropas interiores de encaje, perfecto, pero solamente úsenlo en circunstancias muy especiales. Sí, de preferencia de algodón. Con esto tampoco les digo, ah, ya usen la ropa interior de la abuelita, ¿no? Que va desde la cintura hasta medio muslo. No, tampoco es eso, sino que sea netamente de algodón, ¿ya? Em, que el tipo sepan elegir muy bien el tipo de ropa interior, perdón, de toalla higiénica que van a usar también. Es muy importante, ¿no? Sí, dime, Urbano. Y sobre las ropas ajustadas, también he entendido que también por eso te da infecciones. Sí, sí, cuando se usa mucho tiempo, por muchas horas, ¿no? O sea, si por ejemplo, ya tú te gusta usar los famosos leggings y son sintéticos, ya tú vas de repente porque necesitas salir urgente y regresas y nuevamente te cambias con tu ropa de casa. Pero si tú lo utilizas, por ejemplo, para trabajar, estar bajo el sol, no, no es conveniente definitivamente porque ese tipo de ropas sintéticas no deja que pueda la transpiración no pueda liberarse adecuadamente, ¿no? Y eso también puede generar infecciones, sí. Ah, ya mí, ¿por qué? Porque como yo mayormente a veces, como trabajo, uso así pues mi pantalón jean. Ujú. Ah, por eso le estaba preguntando. Sí, sí, sí. Por eso es importante de que, por ejemplo, si tú estás muchas horas, tienes que ver, ¿no? ¿Qué tipo de circunstancias se dan? Si yo estoy mucho tiempo de pie, con ropa ajustada, ropa sintética, bajo el calor, ¿no? Ese tipo de cosas condicionan a que la mujer pueda tener una infección. Ujú. Todo eso, ¿ya? Ah, y algo que también de un tiempo para acá ha salido de moda, no de moda, sino que se utiliza muchísimo, vienen a ser los jabones, ¿no? Los jabones íntimos, los jabones de uso íntimo. Mm, muchos, o se ha llevado, no hay todavía un acuerdo, pero la mayoría de ginecólogos, obstetras, ginecólogas, prefieren no recomendar los jabones de uso íntimo. Por más que diga neutro, ¿ah? Por más que diga neutro, de todas maneras. Lo más recomendable, lo más sano es mantener una buena higiene solamente con agua, un buen secado y suficiente, ¿ya? El cambio, eso sí, diario de ropa interior. Y si hace mucho calor, hasta 2 veces, 3 veces si es posible, ¿no? Ahora que estamos con una ola de calor tan terrible, preferible, ¿no? Porque de por sí, ojo, no hay mujer que no tenga secreciones, igual que el varón también tiene secreciones. No, no hay que decir que no, sí, pero no hay diferentes características, ¿no? Lo normal es que la secreción sea transparente, en pocas cantidades. Sí, eso es normal.
Pero si ya tiene un color, olor peculiar, eso sí ya es producto de una infección, ¿no? Muy bien. Y otro tipo de infecciones que también podemos encontrar es el botulismo, el tétano. El tétano que está muy, muy controlado en nuestro país también, gracias a Dios, porque es terrible, ¿ah? La manifestación del tétano es horrible porque empieza la persona a convulsionar. Afecta específicamente al sistema nervioso, ¿no? El sistema neurológico. Produce convulsiones, produce contracturas y es hasta que llega pues el momento en que la persona puede llegar a fallecer, ¿no? Peste negra, que ya lo había mencionado también en la clase anterior, un poco de la historia, cómo había llegado, cómo se había dado las circunstancias por la mala higiene, por las terribles formas de vida que tenían o que le daban a los esclavos que habían llevado a Europa, se proliferaron los roedores y por lo tanto, pues también se proliferaron los vectores que eran las pulgas, ¿no? Y ahí es donde picaba a las personas. Dios mío, imagínense tanta cantidad de personas que ya no entraban ni siquiera en las fosas comunes y aún así tuvieron que lanzarlas a los ríos, a los canales, tenían que lanzarlos al mar, ¿no? Para poder liberarse de los cuerpos, para evitar que pues se produjeran más enfermedades. La lepra, el impétigo, la lepra, gracias a Dios, también ahora es controlada, pero antes era un estigma terrible, era considerado como un castigo de Dios, era considerado castigo por pecado. Sí, persona que tenía lepra decían, seguramente has cometido algún pecado mortal, por eso es que Dios te ha castigado. Así era considerado antiguamente, ¿no? El impétigo también producido por infecciones, la faringoamigdalitis purulenta, que también es terrible. Ojo, si en algún momento ustedes llegan a tener una faringoamigdalitis de tipo bacteriano, ténganlo por seguro que por más que tomen, les receten antibióticos y por más que les receten em, los antitérmicos o los por ejemplo, metamizol, antalgina, reprimán, así les den paracetamol, por 3 días la fiebre no va a ceder. Es así, es que es bien fuerte, pues, ¿no? Por 3 días por lo menos van a estar con fiebre y a partir del cuarto día recién va a empezar a ceder la fiebre, los síntomas. También tenemos la neumonía, la meningitis, ¿no? Y otras infecciones más que me hubiera gustado poner, pero son bastantes, porque inclusive hasta la gastritis también es producida por una bacteria, ¿no? Dependiendo. Si es la gastritis infecciosa, sí, es producida por una bacteria, pero si es la gastritis por otros motivos, como por ejemplo por la toma de analgésicos, por de repente por estrés, ¿no? Y esa es otra cosa. Pero sí, la gastritis también puede ser. A veces no hay que confiarse. No sé, de repente alguno de ustedes quizá tendrá esos filtros y directamente de su casa, del caño, lo conectan y toman agua del filtro. También puede, a veces no libera, esos filtros liberan de muchas sustancias, de muchos organismos, pero a veces las bacterias se pueden pasar. Sí se pasa. Ya no es que va a filtrar microscópicamente todo. Listo, hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Muy bien. Miren, tan rápido se me va a vencer el tiempo, son 12:21. Miren, voy a terminar entonces mi clase y lo que les había dejado para investigar, lo dejamos para el día viernes para que ustedes puedan participar, ¿ya? Como quien hemos finalizado ya este tema. El viernes no hay examen, por si acaso, lo que hay es participación por parte de ustedes de lo que les había mandado, que les voy a volver a repetir al final por si acaso no ha quedado claro. Las enfermedades bacterianas, ¿de qué dependen? Pueden depender de algunos factores, por ejemplo, la invasividad. ¿Qué significa eso?
que hay algunas bacterias que se proliferan con mayor rapidez que otras. Se vuelven invasivos, ¿no? Como dice. Sí, 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 el tiempo sí, a veces se me pasa rápido. Yo quisiera poder avanzar más rápido, pero no, a veces no puedo con mi genio, ¿no? Es que hay tantas cosas que uno a veces quisiera decirle que se pasan, ¿no? Rápido. Bueno, entonces, como les decía, la enfermedad depende, por ejemplo, de la invasividad. mm, Se vuelve tan invasivo, o sea, apenas ingresa a nuestro cuerpo, empieza ya a multiplicarse, a invadir las células, los tejidos, se multiplica y empieza a proliferarse. Por ejemplo, las enfermedades que son respiratorias. Cuando ustedes, por ejemplo, se han enfermado de faringitis, faringoamigdalitis, o que hayan tenido pues alguna afección a la garganta, un día, hasta 3 días, se contagiaron y ya les empieza a arder la garganta, se mira frente al espejo, ya está rojo. ¿Por qué? Porque ese tipo de bacterias pues se proliferan con bastante rapidez que trata de invadir todo el espacio posible evitar ser, para evitar ser eliminado con facilidad, ¿no? Otro de los factores es la susceptibilidad del hospedero. ¿Quién es el hospedero? Ya ustedes lo habían mencionado en la terminología anterior, que también se le considera como huésped, ¿no? El famoso huésped susceptible. Todos podemos llegar a ser huéspedes susceptibles, sí, o huéspedes sintomáticos, ¿no? Hay ciertas circunstancias. Por ejemplo, ¿quiénes son más vulnerables? ¿Quiénes son los huéspedes más vulnerables? ¿Qué dicen ustedes? Los niños y los ancianos. Exacto, muy bien, Alarcón. Los niños y los ancianos. ¿Quién más, Romero? Las embarazadas, Miss. Ya, muy bien, Cepida. Las mujeres gestantes. Perfecto. Obviamente porque dentro de su vientre tiene otro ser, ¿no? Y con el cual comparte el sistema inmunológico. Por eso es que lo vuelve más vulnerable. ¿Quién más? Aparte de la edad, como ya habían mencionado. También se puede dar con pacientes con algunas ¿Cómo? Perdón. patologías graves, ¿no? Ajá, exacto. Por ejemplo, Con pacientes que tienen inmunodepresos. ya, personas que tienen enfermedades graves, ¿no? Los Eh, diabéticos, Miss. Perfecto también. Personas que tienen enfermedades crónicas graves, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, hipertensión, que las personas que sufren de algún tipo de cáncer, por ejemplo, también las personas que tienen VIH, SIDA, ellos son bastante vulnerables, bastante susceptibles y por lo tanto tienen más posibilidades de enfermarse, de tener alguna enfermedad bacteriana. Un ejemplo bien claro, persona que tiene VIH, siempre se le da un tratamiento profiláctico, o sea, un tratamiento preventivo contra la tuberculosis. ¿Tiene probabilidades o posibilidades de contraer tuberculosis? Sí, porcentajes muy elevados. Por eso es que se le da como medida preventiva, ¿no? Ciertos medicamentos. Muy bien. Entonces, eso también es un factor que depende para que la enfermedad sea rápida. Condiciones del medio. ¿Qué condiciones del medio? Las formas de contagio, ¿no? Hay diferentes formas de contagio. No sabemos qué enfermedad puede haber a nuestro alrededor y qué factores que el medio ambiente, cómo puede colaborar. Por ejemplo, el clima, por ejemplo, lo que es, también tenemos lo que es podría decirse, el agua, ¿no? El agua no potable.
Otra de las cosas es la proliferación de residuos sólidos. Todo eso, todo, absolutamente todo puede considerarse un factor de riesgo. A veces nosotros decimos, ay, a mí qué me importa, por ejemplo, en lugares donde no hay agua ni desagüe o no pasa precisamente el carro recolector de basura, dicen, ¿no? O pasa de repente interdiario, pero las personas saben muchas veces el horario de cuando pasa el carro recolector, el basurero, pero aún así dejan sus residuos fuera. Vienen los perros, lo destrozan, las bolsas, los paquetes, dispersan la basura, empieza a llegar las moscas, las cucarachas, los roedores, inclusive hasta los zancudos y los mosquitos, ¿no? Entonces, ¿eso qué está generando? Está generando, pues, una enfermedad de tipo ambiental, porque no solamente está afectando a esa familia, sino que también afecta a los demás. Pero hay personas que dicen, bueno, a mí qué me importa el resto. Total, a mí nadie, y hay personas así bien cerradas, ¿no? Si yo dejo mi basura, el resto, ¿qué le importa? Pero no, no es que, ¿qué me importa? No, porque igual le va a afectar también a ellos mismos, ¿no? Les va a afectar y le va a afectar a todo el resto. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que considerar, tenemos que pensar. Por ejemplo, y eso como una cadena, porque a las personas, por ejemplo, que viven cerca de los cauces del río, botan, echan sus residuos sólidos a los cauces. Se llena de basura, hay venida de agua nueva, no pasa el agua, se desborda, empieza también, se obstruye el cauce, llega el agua, se desborda. Al haber desborde, hay aniegos, hay acumulación de agua estancada. ¿Qué aparecen? Aparecen pues los vectores que llevan enfermedades. ¿Ya ven? Entonces, todo tiene su consecuencia al final. ¿Ya? Entonces, esas son condiciones del medio. El clima también, ¿no? El tiempo está, pero ahora ha cambiado. Es muy diferente a como era antes. Hay que cuidarnos muchísimo. No tiene nada que ver con las infecciones bacterianas, pero es importante ahorita protegernos de la radiación. La radiación está superando los niveles que antes conocíamos hasta el año pasado. Bueno, decíamos, considerábamos 15 la mayor puntuación de radiación ultravioleta. Ahora no, 16, 17, Dios mío, ¿hasta cuánto vamos a llegar? Hay lugares o hay zonas del país, regiones que están llegando a una temperatura casi de 40 grados, ¿no? Sensación térmica. Las condiciones del medio cambian, eso puede generar pues enfermedades. Si ustedes van a consumir algún alimento que es de la calle, que esté, que tenga buenas condiciones de manipulación, preparación y conservación, se proliferan también, empieza. Hay personas que no tienen una buena técnica o no manipulan adecuadamente los alimentos, ¿no? Producción de sustancias químicas. La enfermedad también depende de eso. ¿Por qué? Porque hay ciertas bacterias que la bacteria en sí no es la que se prolifera, sino que empieza a producir ciertas sustancias, como es la del Clostridium tetani, que produce una toxina, ¿no? Esta toxina es la que genera el daño y produce la enfermedad, ¿no? Hay ciertas bacterias que sí producen eso. Las famosas endotoxinas o exotoxinas, ¿no? Listo. Entonces, las enfermedades producen eso. Los antibióticos. Esto lo voy a pasar rápido porque esto ya lo conocen. Ya ustedes saben quién fue. Así haya sido por casualidad, pero igual fue pues un personaje muy importante para nosotros porque hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando los famosos antibióticos o antimicrobianos, ¿no? O antibacterianos, como también se le conoce. Estos antibióticos son sustancias químicas que
inhiben el crecimiento bacteriano, destruyen estos microbios. Pero para ello, por favor, pues nosotros tenemos que ser conscientes y no automedicarnos, no abusar de los medicamentos. Hay personas y ustedes como personal de salud tienen que educar a la población. Hay personas que, por ejemplo, creen que cuando les dan la dosificación, supongamos, les toca sus medicamentos 7 de la mañana, les toca 3 de la tarde y les toca después a las 10 de la noche, ¿no? O 11 de la noche, quizá. Tomaron a las 7 de la mañana, pero a las 3 de la tarde se les olvidó. Y después llega la dosis de la noche y dicen, ay, me olvidé después del almuerzo. Ay, voy a tomarme doble. Doble, mejor todavía. Voy a acabar más rápido con la enfermedad. Ese es uno de los pensamientos que tienen, ¿no? No, erróneo, gran error. Otra cosa que tiene mucho las personas en lo que piensan es de que una vez que ya se sienten bien, ya pueden dejar el tratamiento. No, los, las bacterias tienen una vida de 7 días aproximadamente. Si tú al tercer o cuarto día, cuando ya tienes una mejoría, ahí significa que el antibiótico está atacando, es una lucha, es una guerra entre el antibiótico y la bacteria. Pero si tú lo que haces es cortar eso, ya no va a ser efectivo. Y lamentablemente, pues, este medicamento la próxima vez ya no va a hacer efecto. ¿Ya? Muy bien, listo. Me quedo aquí y estos videos ya se los muestro el día viernes, como quien completa la información que hemos mencionado durante esta clase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que ha quedado quizá por explicar? Sí, dime, Romero. Sí, Romero, te escucho. Ya, ahora sí creo que me escuchan. No sé si ahora se me escucha. Ah, este, perdón.